Más adelante en KTVB en español, un beneficiario de DACA fue arrestado por ICE en Boise. ¿Qué hay detrás de estos casos? Le contamos más adelante. Uno de los lugares más concurridos de la ciudad para caminar, correr y andar en bicicleta fue un escenario de un homicidio. Esta tarde ya hay un arresto. Esos detalles en unos minutos. Y tenemos calor intenso que viene y una racha que se extiende hasta la semana que viene. Les contamos qué tanto suben las temperaturas. Les tenemos eso enseguida. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Les saluda Brenda Rodríguez y esta tarde comenzamos con la última información. Un encuentro entre agentes federales, policía de Boise y residentes ha puesto nuevamente el tema de inmigración en el centro de la conversación. Nuestra reportera Gabriela López nos tiene más información porque esta situación está causando debate. Así es, Brenda, lo que ha generado debate en torno a esta detención es que el hombre arrestado fue beneficiario de DACA en el pasado y esto ha despertado preguntas sobre las acciones de ICE aquí en Idaho. Un encuentro entre agentes federales y residentes en la avenida Fairview en Boise, Idaho, generó preocupación. Ahorita hay mucha inseguridad para nuestra comunidad inmigrante. Aún más, al confirmarse que se trataba de un beneficiario de DACA. Estamos viendo ahora personas de DACA siendo detenidas, arrestados y hasta deportados. Como Marco Antonio Curiel Guzmán, quien obtuvo DACA en el 2017, pero dejó de renovar ese beneficio en el 2019. El pasado 2 de julio, la policía de Boise brindó apoyo a agentes federales durante un operativo en el que ICE detuvo a Curiel Guzmán, de 31 años, y originario de México, quien fue traído a los Estados Unidos a la edad de 3 años. En un comunicado enviado a KTVB en español, ICE confirmó el arresto y señaló que el hombre tenía antecedentes penales, incluidas múltiples condenas por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, además de alteración del orden público, entre otros delitos. Sin embargo, organizaciones como la ACLU de Idaho afirman que este caso no refleja lo que, según ellos, está ocurriendo en todos los operativos y aseguran que también han documentado detenciones de personas sin antecedentes penales. El enfoque según es para personas que tienen antecedentes penales, pero hemos estado viendo eso, exceder eso hasta personas sin antecedentes siendo deportados. Entonces sabemos que es la agenda de esta administración de causar inseguridad y temor en nuestras comunidades. Durante la administración de Trump, el proceso de renovación de DACA se ha convertido en un obstáculo. Ahora estamos viendo un demoramiento de casi 3 meses o más. Entonces, muchas personas están perdiendo su estatus temporal, cual significa luego pierden su empleo o están en un momento temporal sin empleo hasta que puedan recibir su renovación de trabajo. Por eso, la ACLU recomienda tener un plan. Por eso es muy importante para recipientes de DACA tener un plan en caso, ya sea con su familia, con su abogado, en caso que se llegase a ver un arresto. Y solo esperan que el futuro de los beneficiarios de DACA sea diferente. Nuestra esperanza es que el Congreso actúe y que dé un camino hacia la ciudadanía para los recipientes de DACA. La ACLU de Idaho recomienda visitar el sitio web unitedwedream.org, una organización nacional que apoya a todos los beneficiarios de DACA. Gracias, Gabriela. Bueno, hemos estado dando seguimiento a los vuelos de ICE que salen de Twin Falls sobre este sitio web. Ahora sabemos que el martes 7 de julio, un vuelo con destino a Paso, Texas, transportó a 15 personas según la organización Indivisible Twin Falls y el jueves 9 de julio otro vuelo con destino a St. George, Utah llevaba a 23 personas. Y bueno, como podemos ver los próximos 7 días, en este momento no hay vuelos programados para la próxima semana, pero seguiremos monitoreando la situación y los mantendremos informados si algo cambia.
Y esta noche la comunidad se reunirá en Caldwell para una conversación a las 7 y una vigilia a las 8:30 en memoria de Lorenzo Salgado Araujo, el hombre que murió tras recibir un disparo de un agente de ICE en Houston, Texas. Mientras tanto, surge nueva información sobre el caso. Según un legislador de Texas, los agentes en realidad buscaban a otra persona cuando ocurrió este tiroteo. También afirmó que los oficiales involucrados no llevaban cámaras corporales y que estaban ejecutando una orden administrativa de inmigración, no una orden penal. En casa, un hombre fue arrestado esta tarde acusado de asesinar a un joven de 25 años en pleno Boise Greenbelt, un caso que ha conmocionado a la ciudad. La policía de Boise informó que Ross Wardlaw, de 41 años, fue detenido este viernes y enfrenta un cargo de asesinato de primer grado. La víctima, Jordan Herbst, de 25 años, fue encontrado sin vida la mañana del lunes por personas que caminaban por el Greenbelt. De acuerdo con las autoridades, Herbst fue apuñalado en múltiples ocasiones. Los investigadores aseguran que la víctima y el sospechoso no se conocían y el caso continúa bajo investigación. En un comunicado, el jefe de Boise, de la policía de Boise, Chris Dennison, calificó este crimen como un hecho poco común para la comunidad y reafirmó el compromiso del departamento con la seguridad de la comunidad. Mientras tanto, las autoridades piden a cualquier persona que haya visto o hablado con el sospechoso cerca del momento del crimen que se comunique con Ada County Dispatch. Para honrar la memoria de Jordan Herbst, esta noche se llevará a cabo una vigilia con velas en el Boise Greenbelt. Y tras consumir más de 6.500 acres, el incendio que mantuvo en alerta a cientos de familias en Boise entra en una nueva etapa esta tarde. Todas las órdenes de evacuación han sido levantadas después de que los importantes avances en laborales de contención. Los bomberos lograron mantener el incendio dentro de las líneas de contención. La investigación determinó que el fuego fue provocado por una persona y se espera que quede totalmente contenido este domingo. Aún así, las autoridades advierten que durante el fin de semana todavía podría haber humo y actividad de incendio en la zona. Y ahora hablando de esas condiciones, eso va a continuar a ser un problema ya que tenemos este calor que viene y se empieza a intensificar entrando al sábado y el domingo. Ciertos lugares tienen advertencias y también tienen avisos de calor. Por esas razones que vamos a ver que estas temperaturas se esperan a llegar a 100 grados o más. Ciertos lugares pueden llegar a 105 ya que estamos viendo al este de Idaho, aquí cerca de Pocatello y siguiendo hacia el este. Y por eso es que eso es lo que vamos a estar viendo. Por eso es muy importante hidratarse, usar protección solar y también descansar del calor para buscar lugares que tengan sombra o en lugares de aire acondicionado. Por eso es que vamos a ver que así es como van a aparecer las cosas. Este sistema de alta presión llegará hacia el norte y esto es lo que va a dominar nuestro patrón climático para los próximos días y hasta entrar a la semana que viene. Pero lo que también vamos a estar esperando es que un sistema desde el Pacífico va a entrar, bajar por la costa y va a entrar. Es posible que entre la posibilidad de lluvia y tormentas eléctricas. En este momento no estamos viendo la posibilidad o la amenaza de esos relámpagos en los lugares aquí en los valles. Donde sí lo vamos a ver van a ser por las montañas en las elevaciones más altas y eso es lo que vamos a estar monitoreando. También lo que también vamos a estar viendo es la posición del centro de ese sistema, dependiendo si baja más hacia el sur o sigue hacia el norte. Eso va a determinar cuánto tiempo y cuánto durará esa amenaza de lluvia y también de esas tormentas eléctricas. Otra cosa que viene ya que estamos entre medio de esos dos sistemas va a ser el viento que empieza a levantarse y empieza a incrementar un poco más cada tarde de aquí hasta llegar a terminar el fin de semana. Por eso es que vamos a ver que estas ráfagas de viento pueden llegar hasta 30 millas por hora para el domingo por la tarde y es algo que puede continuar entrando hacia el lunes y van a disminuir esos vientos a entrar al martes y el miércoles donde veremos esos vientos más calmados
en ciertos lugares. Y aquí estamos viendo el panorama donde empieza a incrementarse. Este modelo está señalando que empieza a levantarse un poco más hacia el norte y es posible que ya para el miércoles empiecen a disminuir esas posibilidades de lluvia. Y también vamos a ver que para el próximo fin de semana se mantiene cálido, pero aquí estamos viendo los próximos 5 días donde se mantiene a 100 grados para el sábado. Continuamos con ese calor intenso donde se quedan los altos 90 y ahí nos vamos a quedar con bastante sol y bastante calor hasta mediaciones la próxima semana. Y después de varios días con temperaturas superiores a los 90 grados, también han aumentado los vehículos en las carreteras y con el calor extremo cada vez es más común ver autos descompuestos en la carretera. La AAA de Idaho asegura que aunque las fallas mecánicas pueden tener distintas causas, las más frecuentes son fáciles de prevenir. Nuestro compañero Richard Rodríguez nos explica cómo evitar quedarse varado en medio de esta ola de calor. El calor del verano es la época que la gente sale a la carretera para viajar en verano. Pero con las vacaciones en mente, la gente puede olvidarse de mantenimiento del auto. En Idaho ya hemos tenido más de 10 días de calor y unos días que estaban más de 100 grados. Y si no estás manteniendo tu carro bien, puede dejarte al lado de la autopista o la carretera. AAA de Idaho dice que hay múltiples razones para que los vehículos puedan descomponerse a la orilla del camino, pero algunas se pueden prevenir fácilmente. Los problemas más comunes, digamos, la batería, por supuesto, esos líquidos del motor, también las llantas, las ruedas, porque si hay un problema ahí, si no tienen suficiente aire, es un problema muy común. Matthew Condi con AAA dice que cuando veas a alguien varando en la orilla del camino, te cambies de carril o si puedes, ayudar. Es muy importante, por ejemplo, ofrecer ayuda en la forma de agua o si necesitan que llamen a alguien o lo que sea. Y si te pasa a ti, orillarte si puedes, prende tus luces intermitentes de emergencia y si no estás arreglando algo, quédate dentro de tu vehículo. Cuando estamos bien preparados, por lo menos podemos reaccionar bien a la situación, aunque no podemos evitarlo cada vez. Pues ya después que abrí el cofre, ya tenemos el motor. Y la primera cosa que voy a revisar es el aceite. Pues estoy revisando este motor y hay dos marcas y si el aceite está entre estas dos marcas, anda bien y este motor sí anda bien. En este carro es bien fácil para revisar el anticongelante. Aquí está puesto en este contenedor y está en nivel que se llama mínimo, pues necesitamos echar un poco, pero yo digo que está bien por el momento. Y al final vamos a revisar las llantas. Aquí tengo el medidor que vamos a revisar y si esta llanta falta aire. Primero quito este plástico y voy a poner el medidor. Y puedes mirar que esta llanta tiene 37 libras de aire y esta llanta debe tener como 35, pues esta llanta anda bien. St. Alphonsus dio el primer paso para la expansión de su hospital en Amba, un proyecto que busca responder al rápido crecimiento de la comunidad. De acuerdo con el hospital, la nueva ampliación aumentará la capacidad para atender a más pacientes hospitalizados y a quienes necesitan cuidados críticos. El doctor Ricardo Aguilar explicó que hasta ahora la falta de espacio obliga a muchos pacientes a ser trasladados a otros estados como Oregón o Utah para recibir atención médica especializada. Este edificio en el 2020 ya estaba a su capacidad, o sea, tenemos más de 6 años que este edificio le ha faltado lugar. Entonces, y aquí esta área ha crecido sumamente rápido, entonces es importantísimo
que tengamos estos pies cuadrados agregables para seguir aquí con esta comunidad ayudándole. Ahora, con esta expansión se espera que más personas puedan recibir la atención que necesiten. Si tiene que salir de Idaho, el nuevo centro médico prácticamente duplicará el espacio clínico de hospital. Añadiría 2 pisos más a la actual Torre Oeste, que hoy cuenta con 7 niveles, y se espera que esté listo en función para el otoño del 2028. Una pregunta para usted. ¿Sabe realmente qué está pagando en su recibo de servicios públicos? La ciudad de Boise invita a la comunidad hispana a un evento gratuito completamente en español para explicar cómo funcionan los servicios de agua, basura, reciclaje y entre otros, además de cómo leer su factura de servicios. El evento se llevará a cabo en el Watershed, donde los asistentes podrían resolver sus dudas. La entrada es completamente gratis. Bienvenidos a esta edición de Deportes, y hemos hablado mucho de Mundial y sí hablaremos un poco de la Copa, pero sin olvidarnos del equipo local. AC Boise entra a la segunda mitad de la temporada, donde una derrota, un punto a perder puede determinar si siguen a la postemporada o avanzan en los finales que vienen. Ahí hay que dar un vistazo a lo que han logrado hasta hoy. El deporte más popular del mundo encontró su hogar en el Valle de Tesoro, con el rugido de un estadio lleno, un mar de morado y verde, and they have a big part in creating that atmosphere. Un equipo destinado a quedar en la historia de Idaho. Pero ya no era momento de soñar, era momento de escribir historia sobre la cancha. It's a 10-month season. Club with big names, big spending club. There's lots of guys that played MLS. There is no other result, just a win. El primer desafío, Sarasota Paradise de visita. Primer partido, primera victoria. AC Boise arrancaba con el pie derecho, pero la realidad llegó rápido. La segunda fecha cayó 3-2. Pero sin tiempo para lamentarse, llegó el debut en casa. Frente a Spokane Velocity, el resultado, un empate. Pero el Fortín se mantenían invicto. All gas, all the time. Y ese fue el impulso. Victoria tras victoria tras victoria. But we want to play dominant football, and that's a hard thing to produce week in, week out. Los resultados respaldaban el proyecto. En sus primeros 10 partidos, solo 2 derrotas. If we're not winning every game 3-0, it feels like there's something to be desired. Pero toda historia tiene obstáculos. Llegó la racha negativa, solo 2 triunfos en 8 partidos, incluyendo una dura derrota 5-1 ante Forward Madison. My initial job was to build something to last, not something for a sprint. Yeah, and it's halfway through, a lot's happened, and it's tight in the table, but we're still, I always look at first place, not second, third, or fourth, so we're 7 points from first, and I think that's really doable. Pero la temporada está lejos de terminar. Ahora la misión es clara: volver a ganar, sumar puntos, llegar en forma a la recta final. It's consistency and being dialed in for 97 minutes and never taking a playoff. Y AC Boise regresará a casa para enfrentarse a Sacramento para este fin de semana, que será el sábado por la noche. Y Francia continúa su marcha hacia la final de la Copa del Mundial con una victoria de 2-0 sobre Marruecos. Este jueves en Foxborough, Massachusetts, María Santana informa desde el fan de festivales ahí en Boston. Los hinchas de Marruecos definitivamente pensaban que este era su año, que iban a poder derrotar a Francia después de que Francia los eliminó en las semifinales de la Copa de 2022. Pero lamentablemente ese no fue el resultado. Francia, Kylian Mbappé logran imponerse sobre este equipo que ha tenido una presentación histórica en este mundial y en el anterior. Hablamos con algunos fanáticos de Marruecos y de Francia y esto fue lo que nos dijeron. Hay muchas condiciones por las que no jugamos bien hoy. Hicimos lo mejor que pudimos. Francia creo que va a llegar hasta el final en este mundial.
ya sea ellos o Argentina. Están mostrando toda la clase, toda la compostura y la defensa se ve mucho mejor que en los últimos partidos. Ahora también hablamos con una leyenda del béisbol en Boston, el lanzador de los Boston Red Sox, miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez. Él también dijo que Marruecos iba a ganar, pero ya que no están en la competencia, nos explicó quién va a ganar esta copa este año. Bueno, quién va a ganar todo todavía está difícil, pero yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocer a Messi en Miami y me quedé con una impresión tan bonita de Messi que desde entonces me he convertido en un fanático de él y me gustaría verlo ganar. Y Boston ha sido una de las ciudades anfitrionas de este mundial. Este fue el último partido aquí en Boston, pero hay muchos partidos que ver aún. La ciudad todavía tiene muchos watch parties planeados para los fanáticos y todos aquí viviendo la pasión del mundial, tratando de determinar quién va a ganar la Copa 2026. María Santana, CNN, Boston. Gracias, María, por ese reportaje. Sí. Algo muy importante de saber es que Francia va a ganar. Y va a seguir ganando y va a seguir ganando. Y va a ganar. Aunque mucha gente quiere que pierda, hay otra gente que son fanáticos del Mbappé y por eso quiere que gane. Pero puede que sea la revancha y juegue Francia y Argentina como en el 2022. Mbappé contra Messi. Entonces, vamos, eso puede ser el enfrentamiento. Es que yo quiero que Argentina gane. Mi papá se estresa cuando hablamos de Argentina. ¿Y si Argentina? Porque está Argentina, está España que van a competir. Es posible que compitan porque España va a jugar contra Bélgica más tarde. ¿Y ha perdido partidos Argentina o han ganado hasta este momento? No, ellos han ganado todos. Han ganado todos, sí. Okay, igual con Francia. Esos dos equipos se ven que son los mejores. Porque no ha quedado ningún empate. No. Bueno. Y como dice Gaby, y si Argentina o Francia, no se sabe. Ok, para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Nos vemos.